Buenas tardes. Van a ser ya las 6:30 y vamos a ir esperando un poco para que las personas vayan conectándose. El día de hoy vamos a tener un live que habla sobre intervención temprana en trastornos del neurodesarrollo. Ahora nos vemos entonces. Mientras vamos compartiendo. Buenas tardes, ya veo que van llegando por ahí. En unos minutos vamos a empezar. Ya veo que están acostumbrados a llegar a tiempo, eso es muy bueno. Bueno, ya son las 6:30, así que vamos a empezar a tocar este tema para el que me han invitado el día de hoy. Agradezco al Círculo de Apoyo en Trastornos del Neurodesarrollo. El tema que nos reúne el día de hoy es hablar acerca de la intervención temprana en trastornos del neurodesarrollo. Mi nombre es Fanny Monge. Yo soy psicóloga que se ha dedicado, bueno, desde hace ya más de 18 años al área de intervención en autismo. Y tenemos un centro en el cual atendemos diferentes trastornos del neurodesarrollo. Asimismo, también tengo una especialidad en lenguaje y una maestría en neurodesarrollo, lógicamente. Razón por la cual me encuentro muy apasionada con el tema, ¿no? Ya se va viendo entonces en este aspecto. Lo primero que vamos a tocar el día de hoy es qué son los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Un punto probablemente rápido, para muchos papás es un término ya muy conocido y para otros, pues, probablemente un tema nuevo. Los trastornos del neurodesarrollo son condiciones de vida con las que el niño nace. Los primeros indicadores aparecen en las etapas tempranas del desarrollo, probablemente dentro de los primeros 3 años. Algunos de ellos probablemente se empiezan a discriminar un poquito después. Y lógicamente se presentan a través de alteraciones que se van dando en el desarrollo natural de los niños, que se pueden manifestar en diferentes áreas, en el lenguaje, en el desarrollo motor también, en la comunicación, en el aprendizaje ya posteriormente, etcétera, ¿no? En la conducta también. ¿Qué es lo que nos preocupa inicialmente de los trastornos del neurodesarrollo? Siendo condiciones de vida, nos interesa detectarlos temprano, ¿no? Entonces, por ello es que es muy importante tener en cuenta cuáles son las habilidades que un niño debe de adquirir a cada edad. Esto es un punto muy importante. En la medida que nosotros lo podamos tener claro, pues efectivamente vamos a poder tener también, digamos, una visión muy clara de qué es lo que debemos de detectar y cómo lo debemos de abordar. Los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que tienen que ver con la maduración del cerebro. No necesariamente son cosas aprendidas, mejor dicho, no son conductas o dificultades aprendidas. Al contrario, ¿no? Lógicamente sí influyen en ellos las cosas que pudiéramos hacer durante los primeros años para lograr un óptimo desarrollo. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ver nuestra segunda pregunta. ¿Qué es la vigilancia del desarrollo? ¿Qué habilidades debo de tener en cuenta para yo ir observando? Lo primero que nosotros observamos y lo que se controla usualmente en estas intervenciones que tenemos con el médico pediatra, en el control del niño sano, por ejemplo,
es el desarrollo motor, ¿no? Ya todos sabemos que a los 3 meses el niño debe de levantar la cabeza, a los 6 meses debe de sentarse, alrededor del año ya debe de empezar a caminar, antes del año probablemente a la mayoría de los niños gateen. Cuando estos indicadores no se presentan en el momento en que debieran presentarse, ya se empieza a manifestar una alerta en el desarrollo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de trastornos del neurodesarrollo, tenemos que tener muy claro que no solo son los hitos motores los que nos deben de interesar. Y lamentablemente quizás dentro de nuestra cotidiana vigilancia de este desarrollo, ponemos mucho énfasis a los hitos motores y descuidamos otros. ¿Qué otros? Por ejemplo, la comunicación, ¿no? Que el niño entre los primeros 3 meses ya empieza a sonreír. Antes del año empieza a desarrollar diferentes formas de interacción con los padres a través de la sonrisa, la respuesta al nombre, a través de gestos, de especie de protoconversaciones que se van dando entre el padre y el bebé, ¿no? Entre la madre y el bebé. Estas usualmente pueden pasar por alto, ¿no? Y lo otro que también muchas veces dejamos de lado porque observamos cotidianamente que existen diferentes casos o porque muchas veces decimos, no, yo también lo he hecho, o también a mí me ha pasado, o un primo, el abuelo, el papá, el tío también ha tenido estas dificultades y son las relacionadas con el lenguaje. En el lenguaje, nosotros vamos a ir viendo que el niño antes del año comprende muchísimas cosas, no solo su nombre, comprende instrucciones simples, ya tiene un vocabulario comprensivo, ya puede identificar ciertas cosas y nos vamos percatando. Y al año, es decir, a los 12 meses, deben de aparecer las primeras palabras. Y usualmente esas palabras son palabras funcionales con mucho sentido, papá, mamá, dame, teta, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hemos observado que en el desarrollo de nuestros niños esto no suele ocurrir o está ocurriendo digamos, de manera más tardía. Y es más, observamos que en las guarderías y los lugares donde se atienden en estimulación temprana a los bebés, pues dejamos pasar y vemos niños de 1 año, año y medio, 2 años, 2 años y medio que todavía no hablan, que todavía no emiten las primeras palabras. Y quizás recién alrededor de los 3 años nos empezamos a preocupar en muchos casos, ¿no? También puede ocurrir que sí nos preocupamos, que sí hemos observado, pero lo llevamos a nuestro médico de confianza, lo llevamos a algún profesional y el profesional también muchas veces cerradamente nos dice, bueno, no es problema, hay que esperar. Podemos de todas maneras tener otro tipo de desarrollo que a lo mejor como es además un varoncito, los varoncitos hablan un poquito más tarde. Y estos son comentarios que nosotros debiéramos de evitar, ¿no? Para quien quisiera profundizar un poco sobre la información que tenemos de alerta sobre los indicadores de trastornos del neurodesarrollo, puede visitar la página de la CDC. Existe bastante material, tanto en español como en inglés, que ustedes pueden revisar. Existen incluso diferentes listados de conductas por cada área que el niño debe de presentar a determinada edad. Y está entonces a los primeros 3 meses, a los 6, a los 8, a los 12, etc. Y nosotros podemos ir, digamos, cotejando las cosas que nuestro niño va exhibiendo y lo que debiera de estar exhibiendo. A eso le denominamos vigilancia del desarrollo. Y yo hacía mucho énfasis en el lenguaje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en una temprana edad, por ejemplo, al año, no hablamos de una capacidad intelectual, no somos capaces de identificar las habilidades quizás o medirlas, el lenguaje es como el tronco del desarrollo en general, de todo el desarrollo cognitivo. Es más, si hablamos cotidianamente en términos muy comunes, cuando decimos que un niño es muy inteligente, es probablemente porque lo oímos hablar muy articuladamente, dar discursos, conversar, utilizar un lenguaje que a veces decimos es un lenguaje muy elaborado, ¿no? Entonces, nos hace pensar que es un niño muy inteligente. Ciertamente, el lenguaje es una parte muy importante del desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el niño al año no empieza a decir las primeras palabras? Las primeras palabras deben de aparecer a esa edad. Entonces ya podemos sospechar de que por lo menos está presentándose un indicador de alerta y lo primero que debiéramos de hacer es intervenir. Me pregunta Liem Subi. Disculpe, no podía pronunciarlo. Si podemos escribir la página de CDC. Es efectivamente como tú lo has puesto, CDC, ¿ya? Y por ahí a lo mejor en los comentarios, porque ahorita estoy a través de un streaming,
En los comentarios lo voy a colocar también. Bien, entonces, además del lenguaje, ¿qué debemos de observar? Otras habilidades, aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con el percibir las cosas, el identificarlas, la socialización, el involucrarse con los adultos, el desarrollar habilidades de juego, el hacer un juego funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son habilidades que nosotros tenemos que ir vigilando y que si no van ocurriendo en el momento en que tienen que ocurrir, pues entonces son indicadores de que algo está pasando en el desarrollo y nuestra tarea es hacer una intervención lo antes posible. Claudia Chávez me pregunta, ¿por qué un niño empieza a tartamudear? La tartamudez, ¿no? Antiguamente conocida también como difluencia, en algún momento se han mencionado diferentes nombres, también es un trastorno que está dentro de los que se considera de neurodesarrollo en el área de la comunicación y tiene que ver con la fluidez. Entonces, también es parte de todo este conglomerado de trastornos o distorsiones que se dan en el desarrollo y que pueden afectar la comunicación del niño en este caso, ¿no? Y siendo la tartamudez un aspecto visible, ¿no? Palpable para muchas personas, entonces es muy perjudicial también en cuanto al aspecto del desarrollo social y emocional. Entonces, estas conductas pueden presentarse desde temprano. Hay una etapa en la cual a veces el niño presenta ciertas formas o conductas que parecieran tartamudez y pudieran considerarse dentro de lo normal o dentro de lo regular. Sin embargo, si nosotros las estamos observando y en especial si estas se están manteniendo, es conveniente ir inmediatamente a un especialista, ¿no? Por ejemplo, en el Perú no tenemos muchísimos especialistas en tartamudez. Rosy, una amiga muy querida, se dedica a esta área y es una de las que está promoviendo muchísimo el hecho de que se dé una atención temprana también en este tipo de dificultad, ya que la intervención temprana, como en todos los casos, va a tener resultados mucho más adecuados. ¿Bien? Continuamos entonces. ¿A qué profesional debemos de acudir cuando observamos una dificultad en el desarrollo de nuestro niño? Nosotros tenemos diferentes profesionales que atienden en infancia. En este caso, están los psicólogos en el área infantil o los psicólogos que trabajan con el desarrollo o con el neurodesarrollo. Estarán también los pediatras, estarán también los neuropediatras que trabajan o que tienen una especialización en neurodesarrollo. Lamentablemente son muy pocos, ¿ok? Recordemos que San Marcos es la primera universidad que lanza una maestría en trastornos del neurodesarrollo y esta maestría es muy reciente, no tiene ni 10 años de haberse constituido y los profesionales recién se están formando en ese nivel. Entonces es muy importante tener en cuenta que puede ser un neuropediatra, puede ser el pediatra también, podría ser el psicólogo que trabaja en desarrollo, pero es importante que tenga una formación en neurodesarrollo. Eso es muy importante, porque si no, podemos caer en el mismo sentido de decir que va a pasar, que vamos a esperar un año o unos meses para ver qué es lo que ocurre. Y no es eso lo que debiéramos de decir. Actualmente, incluso ya hay investigaciones en curso que demuestran que la intervención previa a los 3 años, ¿no? A los 2 años, al año y medio, al año, en cualquier trastorno del neurodesarrollo, marca un hito muy importante y una diferencia significativa. Lo cual querría decir que si nosotros esperamos y vamos después de los 3 años, esto pudiera ser incluso hasta perjudicial para el niño, ¿no? Melanie nos pregunta, ¿cuál es el rango de tiempo que se debe de esperar para que un bebé comience a caminar? La caminata se debe dar al año, ¿no? Es factible que el niño se demore un poquito más, que ocurran algunos eventos que hagan que esto se pudiera dilatar, pero no podemos esperar 3, 4, 5 meses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo conveniente es esperar 1 mes, 2 meses y lo inmediato no es solo esperar, incluso yo diría no debemos de esperar, sino empezar a estimularlo. Y si pasan 2, 3 meses, pues inmediatamente buscar incluso la visión por lo menos de un especialista en el neurodesarrollo que pudiera darnos no solamente su apreciación, sino también un conjunto de herramientas para poderlo trabajar, Milene.
Entonces, para hacer un resumen, ¿a qué profesional debemos de acudir? A aquel que trabaje con infancia y que tenga una especialización o una experiencia ya comprobada en neurodesarrollo. Y pues en nuestro país son muy pocos y más aún si nos referimos que quizás la mayoría de ellos estén concentrados en Lima, ¿no? ¿Por qué apostar por una detección o una intervención temprana intervención temprana? Obviamente porque, ya lo he mencionado hace un momento, las investigaciones van demostrando que la intervención antes de los 3 años va a tener efectos significativos. Si vemos por ahí, por ejemplo, en mi área de especialidad, que es autismo, una detección temprana y una intervención antes de los 3 años genera un cambio significativamente importante, ¿no? Tal es así que yo puedo hasta citar las palabras de Sally Rogers, que es la representante de uno de los modelos de intervención temprana más conocidos en autismo. Podemos cambiar el rumbo, el establecimiento de esta condición, ¿no? Para un mejor futuro para estos niños. Lo mismo puede ocurrir si detectamos, por ejemplo, de manera temprana indicadores de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Probablemente lo que vamos a ver al inicio es una mayor actividad motriz, pero que va a irse probablemente en muchos casos combinando con manifestaciones conductuales preocupantes. Entonces, cuando ocurre esto, lo ideal sería que empecemos a trabajar. ¿Y quiénes van a trabajar en esa intervención temprana? Nuevamente, aquellos que tienen formación en desarrollo. Usualmente serán, por ejemplo, los psicólogos que trabajan en desarrollo, serán algunos especialistas que se dedican a la intervención temprana, así como también algunos especialistas en estimulación temprana que tengan ya una formación más cercana al neurodesarrollo. Entonces es importante ir teniendo en cuenta ello. ¿Y por qué apostar además por la intervención temprana? Porque definitivamente no solamente hay una distorsión en el desarrollo o a lo mejor un retraso en la adquisición de algunas habilidades, sino también a partir de esas dificultades, por ejemplo, un niño que no se puede comunicar, ¿no? Un niño cuyo lenguaje aparece muy tardío, o un niño que tiene un alto nivel de actividad motriz. ¿Qué es lo que va a empezar a ocurrir? Que se empiezan también, vamos a utilizar un término simple, a cultivar conductas desadaptativas. El niño que no se puede comunicar empieza a utilizar otras formas de comunicación. ¿Cómo cuáles? Bueno, quizás la primera sea evitar la comunicación, tratar de obtener las cosas por sus propios medios. Pero si eso no le funciona, serán otras formas más rudimentarias de comunicación, como pudieran ser el llanto, como pudieran ser las agresiones, como pudieran ser los arrebatos, por ejemplo. Y estas conductas que no son atendidas tempranamente se empiezan a cultivar, a cimentar, y más adelante es muy difícil poder trabajar con ellas, modificarlas, desaparecerlas o eliminarlas. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo ocurre con un niño con un alto nivel de actividad. ¿Puedo yo decir que tiene este niño un trastorno de déficit de atención y hiperactividad? No, porque a lo mejor tiene 1 año y medio, 2 años. Sin embargo, si yo no empiezo a trabajar con estas conductas, luego voy a tener un niño que no solo tiene un alto nivel de actividad, sino que esa actividad está total y completamente desorganizada. Es un niño que no es capaz de sentarse unos minutos, es un niño que no es capaz de jugar de manera organizada, es un niño que pasa de una actividad a la otra sin organización y sistematización. Entonces, también pierde oportunidades de aprendizaje, también empieza a tener dificultades en la interacción con otros niños de su edad, con la familia, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta nuevamente de Mileni, que bueno, dice, si hay un buen lenguaje comprensivo a los 19 meses, pero un poco lenguaje expresivo, ¿ya se puede considerar una dificultad? ¿Cuántas palabras en su vocabulario para esa edad es adecuada? Es una excelente pregunta, Mileni. A ver, al año se empiezan a decir las primeras palabras, ¿correcto? Entre el 1 año y medio y los 2 años, esto quiere decir, estamos hablando de 1 año y medio, 18 meses. Entre 18 meses y 24 meses, el niño empieza a desarrollar una gran cantidad de vocabulario. Tal es así que es muy probable que a los 2 años lo mínimo pues sean unas 200 palabras, por ejemplo. Y es más, entre el 1 año y medio y los 2 años, y más seguramente a los 2 años, ya el niño empieza a utilizar frases de por lo menos 2 palabras. Si esto no está ocurriendo, entonces sí estamos hablando, yo no le diría solamente una dificultad, sino le diría por lo menos un retraso. Por lo tanto, es importante empezar a estimularlo,
Bien, y a estimularlo de manera adecuada. Aquí hay otra pregunta. Juan Pablo dice, ¿el apego está implicado en este retraso del neurodesarrollo? El apego, que debe ser adecuado, ¿no? Esta interacción que empezamos a desarrollar con nuestros hijos, los padres y los hijos con sus padres, es muy importante en cualquier habilidad y en todo el proceso de desarrollo. Sin embargo, no es la causa de un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, si no se da un adecuado apego en las primeras etapas después del nacimiento del niño, no quiere decir que un inadecuado apego o un inadecuado desarrollo en este aspecto va a contribuir a constituir un trastorno del neurodesarrollo. El trastorno del neurodesarrollo tiene una base neurobiológica, por lo tanto, es una condición de vida. Ahora, ¿un adecuado apego favorecerá el desarrollo? Por supuesto que sí, lo favorecerá, así como lo haría cualquier estrategia de estimulación que vamos a desarrollar o vamos a trabajar con el niño desde las primeras etapas. Muy bien. Y continuamos. ¿Cómo debe de ser esa intervención temprana? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los protocolos señalan que la intervención temprana debe ser integral. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que observamos, por ejemplo, como nos comenta Mileni, una dificultad probablemente o un retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo, nuestra estimulación debe ser en todas las áreas, porque el lenguaje va de la mano con la socialización, el lenguaje va de la mano con la adquisición de información, aprendizaje y por lo tanto también con el desarrollo cognitivo. Entonces, yo he tenido una dificultad en el desarrollo del lenguaje, pues bien, sí voy a trabajar, y a lo mejor nos decía Mileni, más en el proceso expresivo, correcto, voy a procurar de que desarrolle más palabras, que pueda decir más cosas, que empiece a formar frases, pero al mismo tiempo estaré trabajando también con nociones, estaré trabajando con solución de problemas, estaré trabajando con que el niño aprenda diferentes aspectos. Y yo lo tengo que hacer con un especialista. Cuando tenemos indicadores de trastornos del neurodesarrollo, es conveniente que vaya a un programa de intervención temprana. Dentro de nuestro país, los programas de intervención temprana surgieron con la aparición de los PRITES, que justamente sus nombres tienen que ver con esta terminología. Entonces sí existe. Lo que ocurre es que muchas veces en los PRITES acude la población que tiene mayor facilidad de detección. Es decir, por ejemplo, un niño que nace con síndrome de Down, inmediatamente el médico tiene la responsabilidad de indicarle a esta familia que debe de acudir a un programa de intervención temprana. Es más, lo va a derivar probablemente de manera inmediata, ¿no? Esto ocurre de manera muy fácil. Si es que en los controles del niño sano se detecta que hay un retraso en el desarrollo motor, inmediatamente será derivado el programa de intervención temprana. Pero no ocurre lo mismo con el lenguaje. No ocurre lo mismo cuando no vemos que el niño socializa e interactúa con la madre desde los primeros meses. Eso no ocurre y eso debiera de ocurrir. En un programa de intervención temprana, el protocolo y la guía de buena práctica señala que tiene que abarcarse todas las áreas. Entonces, sí, en un programa de intervención temprana debe haber diferentes especialistas. Debe estar el psicólogo, debe estar el terapeuta del lenguaje, debe de haber un educador o alguien especialista en la estimulación también. Probablemente algunas otras áreas del desarrollo también sean necesarias, pero se tiene que abordar todas las áreas. Ahora, ¿solo nos valdrá o nos servirá llevarlo a un programa de intervención temprana? No, en casa también tenemos que trabajar. ¿Y cómo trabajamos en casa? ¿Quién nos va a decir qué hacer? Pues bueno, yo creo que aquí en el círculo ustedes han ido aprendiendo que es muy importante que nosotros nos vayamos formando, que nosotros vayamos adquiriendo información y que vayamos buscando lo que es importante para poder trabajar. Y dentro de esa información podemos encontrar seguramente todos los especialistas que han ido hablando, que nos han ido diciendo que en casa se pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo aprenden los niños en casa? Yo me tengo que sentar, ponerle una mesita o tal vez trabajar, comprar materiales, hojas, cuadernos de aplicación para poder desarrollar habilidades. No. En casa lo vamos a hacer de manera cotidiana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero y lo más importante es lo que tiene que ver con las actividades del niño. Por ejemplo, un niño menor de 1 año incluso, ¿no? O ya, esperemos al año porque ya va a caminar, ¿ok? Lo primero que debe de aprender a hacer es a guardar los juguetes. A la hora de guardar los juguetes, ¿qué está estimulando este niño o qué habilidades estamos estimulando? En principio, habilidades motoras, coger, organizarse.
percepción, coordinación motriz, porque además no solo va a coger y tirar en cualquier lado, va a tener que mirar dónde está el depósito en donde lo vamos a guardar. Además de eso, vamos a desarrollar conductas adaptativas. ¿Qué implica? Que yo tengo que empezar una actividad y luego cuando yo quiero pasar a otra actividad, tengo que terminar, tengo que guardar, tengo que ordenar. Dentro de eso, ¿qué está aprendiendo? Está aprendiendo también un sistema, una organización, una rutina. Y dentro de ello, ¿qué hay? Hay atención, hay, digamos, los primeros indicios de lo que se conoce posteriormente como funciones ejecutivas, que son muy importantes dentro del desarrollo. Si, por ejemplo, encuentra la tapa cerrada, ¿no? Y no la puede abrir, y el niño intenta, busca la manera, coge, luego busca a la mamá, ¿qué está desarrollando? Capacidad de solución de problemas. ¿Y ahí qué hay? Hay razonamiento. Hay memoria, ¿no? Entonces, todas las actividades que nosotros hacemos cotidianamente, estos juegos que les damos, en los cuales ellos tienen que encajar las figuras, en los cuales tienen que clasificar, en los cuales tienen que agrupar por la forma, todos ellos desarrollan habilidades cognitivas también. Y cuando yo no dejo que juegue solo, sino también me involucro en esa actividad y tratamos de establecer ciertos turnos, ya estamos trabajando la regulación de la conducta, ya estamos trabajando la socialización, estamos desarrollando muchísimas habilidades. Lo que tenemos que hacer es hacerlo, valga la redundancia. Darnos un tiempo para que se pueda organizar, quitarle todo ese tiempo que el niño invierte en estar frente al celular o frente a los videos que nosotros le ponemos para que el niño se quede tranquilo, ¿no? Ahora, yo entiendo que muchas veces nosotros tenemos muchas responsabilidades que cumplir. Yo sugiero que en la mayoría de los casos involucremos a los niños en esas responsabilidades. Si yo tengo que guardar, tender la ropa, me va a ayudar a acomodar con los ganchos, me va a pasar la ropa, etc. Pero si no es posible, tenemos que organizar un horario. Y dentro de ese horario, yo no debo de estar solo, sino involucrar también a las personas del entorno para que todos podamos contribuir en el desarrollo de ese niño, ¿no? Y lo más importante, evitar lo que yo denominaría posteriormente catástrofes, ¿no? En el desarrollo. A ver, acá hay otra pregunta. Claudia nos pregunta, ¿a qué edad puede diagnosticarse un trastorno desafiante de la personalidad en niños? ¿Qué indicadores se presentan y cómo distinguirlo de los problemas de conducta? El trastorno se denomina trastorno oposicionista desafiante, ¿ok? Y es muy poco probable que lo vayamos a determinar como diagnóstico alrededor de los 3, 4, probablemente 5 años. Lo más probable es que si se da ese diagnóstico, se dé posteriormente. Eso también tiene mucho que ver con los profesionales que son muy cautos en no emitir ningún diagnóstico y evitar de esta manera quizás etiquetar a los niños. Sin embargo, el error que muchas veces cometemos es que así como postergamos el diagnóstico, también postergamos la intervención. Si los indicadores, y hay niños que incluso antes de los 3 años presentan claros indicadores de conductas oposicionistas y desafiantes, debemos de empezarlos a trabajar desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese momento. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el centro que yo dirijo, un curso en el cual hablamos de modificación de conducta. Y ahí vemos, por ejemplo, una niña muy pequeña en los videos que vamos a analizar. Esa niña tiene menos de 3 años, creo que tiene alrededor de 2 años y medio. Y esta niña ya presenta claros indicadores de conducta oposicionista desafiante, además de presentar también algunos indicadores de alguna dificultad en el área del lenguaje. Entonces, el problema no es el diagnóstico, pienso yo, porque podríamos esperar para emitir esta etiqueta diagnóstica probablemente unos años más. El problema es que no lo abordemos desde ese momento y pensemos simplemente, es una chica un poco más difícil, tiene un carácter fuerte. No está mal utilizar esos términos. El problema es que utilizando esos términos dejemos de trabajar y dejemos que el niño haga lo que quiere en esa situación y en ese contexto y empeorar en este sentido las dificultades o, digamos, contribuir a que éstas se vean empeoradas. ¿Bien? Aquí hay otra pregunta. Veamos, dice, ¿cómo debe darse adecuadamente el apego para que no se vuelva más adelante en una patología? Yo soy, y eso lo tengo que explicar también, mi enfoque, mi marco teórico, es un marco teórico diferente al que habla del apego, ¿ok? Por ejemplo,
dentro de nuestro marco teórico, que es el análisis conductual aplicado, las dificultades y en este caso los trastornos del neurodesarrollo son una predisposición. Sin embargo, el niño, a pesar de traer esta predisposición, tiene un entorno, tiene una familia, tiene un contexto que va a generar dos cosas, ¿no? O encamina y organiza los aprendizajes del niño para que éste sea, ¿no?, el más adecuado y logre el mayor de su potencial, o lo interrumpe, eh, podríamos decir no lo estimula, podríamos decir también de alguna u otra manera lo interfiere. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando no vemos las cosas que ocurren. Lo hacemos cuando no contribuimos dentro de ese proceso. Y lo hacemos cuando dejamos pasar y, entre comillas, como sabemos decir, engreímos a los chicos sin darnos cuenta. Lamentablemente nosotros somos una sociedad que tiende a la sobreprotección, por ejemplo, y que tiende a engreír bastante a los niños y a no exigirles lo que debemos de exigirles dentro del proceso del desarrollo. Y lo justificamos de mil maneras, ¿ok? Lo podemos justificar y podemos decir incluso, bueno, es mi hijo, yo lo crío, etc. El problema se presenta después, cuando estas dificultades, que yo no las veo como dificultades dentro de mi contexto familiar, empiezan a entorpecer su interacción en el entorno escolar, con los compañeros en el parque, con la familia extendida, etc. Entonces, no debemos dejar de ver ello. Pero tu pregunta es, ¿cómo debe darse adecuadamente esa relación, diría yo? Pues debe darse de manera saludable. ¿Y qué es lo saludable? ¿Qué es lo saludable en la interacción entre dos personas? No hablemos solamente del bebé y la madre, del niño y el padre, o del padre y la madre que también se dará, o entre los hermanos. En general, todas las relaciones deben ser saludables. ¿Y cuándo es saludable? Cuando nosotros, ¿qué es lo que ocurre con los niños pequeños? Los niños pequeños no cuentan con todos los recursos para comunicarse, para autorregularse, para postergar sus necesidades y deseos, etc. Sin embargo, los tienen que ir aprendiendo prontamente. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el padre? El padre no debe de ocultar al niño para que todas las cosas que le dan temor o que le generan frustración no ocurran. Eso es lo peor que hacemos. Y eso es una mala interacción, eso es una relación que estamos estableciendo que no es saludable. Lo que debemos de hacer es enseñarle. Entonces, las primeras interacciones que implica que cuando yo tengo un bebé, y eso también tiene que ver con y es más, está comprobado. Existen algunas investigaciones, por ejemplo, hay una investigación longitudinal que se hizo en Nueva York acerca de cómo responden los bebés desde que nacen y se encuentran tres tipos de respuesta por parte de estos bebés. Unos que le denominaron de temperamento difícil, otros que le denominaron de temperamento más fácil y otros que le denominaron de temperamento de lenta adaptación. Los chicos, los bebés que tienen un temperamento difícil, ¿no? Y eso es algo un poco más biológico, también puede ser más heredado. ¿Qué es lo que observamos o qué es lo que esta investigación señaló? Que son bebés, por ejemplo, que no tienen sus ciclos tan establecidos. Son esos bebés que a cualquier hora se despiertan, que tú, porque ya lo cambiaste, ya le diste de comer, pero siguen llorando, no establecen fácilmente un ritmo de sueño, tú tienes que luchar mucho para establecer los horarios de alimentación, entonces es difícil y las reacciones iniciales de estos niños son inmediatamente de llorar, son inmediatamente, digamos, de irritarse, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mamá para establecer una adecuada interacción con este bebé? En principio, debe de mantener la calma, porque yo lo abrazo, yo establezco contacto con este bebé. Y cuando yo no estoy en calma, yo me muestro más agitado, yo me muestro más también irritable probablemente, yo empiezo a reforzar estas conductas que empiezan a darse en este bebé. Entonces yo tengo que mantenerme en calma, yo tengo que transmitir esa calma a este bebé, yo tengo que evaluar de manera objetiva lo que está ocurriendo con este bebé. Por ejemplo, ya lo cambié, por lo tanto no es eso. Ya le di de comer, por lo tanto no es eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tendrá algún dolor? Y si no lo es tampoco, ¿no? Ya he detectado, le he tomado la temperatura, he tratado de observar qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que debiera hacer? Enseñarle a calmarse. ¿Y cómo le voy a enseñar a calmarse? Porque es un bebé todavía. Normalmente contribuye eso, el contacto físico. Y hay que analizar.
Porque hay algunos bebés, por ejemplo, algunos niños con autismo, cuyas madres posteriormente analizan la condición de estos niños, decían, ¿no? Cuando era bebé, yo no podía, es más, ni tocarlo. Me enseñaron a hacer masajes, ¿no? Para poderle hacer los masajes. A mi hijo mayor le hice los masajes y no tuve problemas, pero a él, cuando yo lo tocaba, era peor. Entonces yo también tengo que observar. Si yo veo que cuando yo lo toco, le rozo suavemente, le es incómodo, podría tratar un tacto más profundo, de hacer los masajes con una presión en los músculos, ¿no? Podría tratar no de cargarlo y moverlo, sino tratar de presionar un poquito para ver si se calma. Pero si todo eso no funciona, entonces lo dejaré a lo mejor en la cunita y que trate de calmarse y yo cantar o hacer alguna otra estrategia. Pero yo tengo que buscar las estrategias de manera sistemática. ¿Qué otra cosa debe de proporcionar una madre en esta etapa tan temprana? Consistencia, ¿no? Los horarios de alimentación deben de ser consistentes, los horarios de atención deben de ser consistentes. Cuando el niño manifiesta una frustración, un llanto, yo debo de mantenerme en calma y decir, no pasa nada, a ver qué tienes, vamos a atenderte, los cariños, etcétera. Cuando tenemos personas adultas muy inconsistentes, que son muy irritables, que reaccionan de manera muy inadecuada, no vamos a contribuir en el desarrollo de este niño, ¿no? Entonces, para establecer una relación adecuada con este niño, una relación saludable, implica que yo sea el modelo, que yo sea consistente, que yo establezca rutinas. Y a medida que va creciendo, yo lo voy enfrentando a dificultades que tiene que afrontar y le enseño, no lo limito, no evito, no escapo de las dificultades. El niño va a tener que afrontar sus propias frustraciones. Y muchas veces esas frustraciones implican que tienes que esperar a la hora de comer, implican que a lo mejor sí, tienes que guardar antes de pasar a otro juguete, pero pobrecito, llora, se fastidia, se frustra. Sí, es cierto. Yo lo que siempre les digo a los papás es, ahora te da muchísima pena, pero si no lo trabajamos ahora, es decir, el niño no adquiere esa habilidad y no es torturarlo, es enseñarle. Uno tiene que aprender a calmarse, a regularse. Entonces, si yo no logro eso, enseñarle eso, ¿tú te imaginas eso mismo a los 10 años? Y luego a los 15, y luego adultos como nosotros de 40 años que no sabemos manejar nuestras frustraciones, que a lo mejor no logramos entender qué es lo que ocurre y entonces entramos en conflictos, peleas, agresiones con los demás. Entonces, tenemos que entender que nuestra tarea durante todo ese proceso es importante, no es cualquier cosa. Y yo sé que nosotros no aprendemos a ser padres, o sea, no hay una escuela, aunque ahora cada vez las hay, ¿no? Por ejemplo, dentro del centro nosotros tenemos 2 talleres para padres, uno diseñado específicamente para enseñarles a los papás estrategias de modificación de conducta y el otro es enseñarles estrategias para el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Y entrenamos a los padres para que desarrollen esas habilidades. Pero eso no es cotidiano, no es común, no siempre lo hay. Entonces tenemos que aprender un poco también con el consejo de los demás. Y por eso es que es bueno participar de este tipo de actividades, que además son gratuitas y en las cuales podemos informarnos, aprender y resolver dudas, ¿no? Y usualmente en el círculo, pues los profesionales están siempre muy abiertos a contestar las dudas que ustedes puedan plantear, preguntas, necesidades, etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo también contribuyo, ¿no? A mí me encuentran en Facebook como @FannyMonje, y podemos de ahí contribuir con lo que ustedes puedan necesitar. Vamos a ver otra pregunta antes de pasar al siguiente tema. ¿La música Mozart influye en el desarrollo cognitivo? Si es así, ¿en qué momento es adecuado que el bebé lo escuche? Yo, Mileni, no voy a hablar un poco de ese tema porque usualmente lo que yo voy a sugerir son aquellas estrategias que tienen una base muy concreta en la investigación, es decir, que existen estudios e investigaciones que han comprobado que realmente los efectos son así. Y en el caso de este tipo de estrategias de estimulación que son alternativas, realmente yo no he encontrado, no he leído muchísima investigación que lo sustente, ¿no? Cuando hablamos de investigación, hablamos de la comunidad científica que desarrolla programas para que nosotros, lógicamente sabiendo que son programas experimentales, pudiéramos participar con nuestros hijos y demás, y miren los pre y post de estas estrategias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por ahí deben haber algunos, no es suficiente que haya algunos para sustentarlo en evidencia. Entonces yo no podría responder si es cierto que esto ocurre y tampoco podría responder en qué momento, porque no he leído, por ejemplo, ningún protocolo que señale
enseñarle, miren, debemos de utilizar este tipo de canciones, en este tipo de edades, por cuánto tiempo, no lo hay. No hay, al menos yo, particularmente Fanny Monge, a pesar de que he buscado diferentes estrategias también, no hemos encontrado suficiente base científica para decir que esto ocurre, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es eso, ¿no? Por ejemplo, cuando les comentaba sobre el temperamento de los niños, sí, es una investigación longitudinal que cumple con todos los requisitos, podemos decir que esto es así. ¿Ok? Entonces, eso sería importante de tenerlo en cuenta. Habrá que seguir investigando en el tema, ¿no? Luego, a ver, ¿qué debe ser? ¿Cómo debe? ¿Qué área de trabajo debemos de tener en cuenta en la intervención temprana? Ok, clasifiquemos entonces. Las actividades motoras. Normalmente podemos encontrarlas en muchos videos, tutoriales y también actividades, libros que hablan de la psicomotricidad, ¿no? Y va pues desde no solamente el hecho, por eso es que es importante para nosotros entender esto, no solamente es que el niño se siente y pueda caminar o que pueda luego saltar, sino existen diferentes tipos de actividades que van a contribuir a la coordinación, el desarrollo de todas estas, el tono muscular, de las habilidades motoras. Entonces, ¿será que se arrastre? ¿Será que ruede? ¿Será que transporte objetos? ¿Será que corra? ¿Será que salte? Y ahora que estamos, por ejemplo, en cuarentena, estas son habilidades que tenemos que trabajar muchísimo. Y en intervención temprana, ¿van a servir solamente para desarrollar habilidades motoras? No, también van a servir para desarrollar otras habilidades. ¿Qué otras habilidades? Por ejemplo, a la hora de hacer una secuencia de actividades que implica rodar, trasladando un objeto, luego tengo que pararme y poner unas anillas, que son las típicas actividades que vemos en psicomotricidad, trabajamos también atención, trabajamos también planificación, trabajamos también autorregulación. El desarrollo del lenguaje, ¿no? Tenemos que entender que el lenguaje es proceso expresivo y proceso comprensivo. Entonces, el niño puede no hablar muchas veces, pero comprende muchísimo. Y nosotros tendemos como padres, muchas veces cuando vemos que hay dificultades del lenguaje, a simplificar demasiado el lenguaje, a empezar a utilizar gestos que le indican al niño qué es lo que tiene que hacer y sus habilidades comprensivas no se desarrollan de la manera más adecuada, en especial si tuviera algún retraso o trastorno en el desarrollo del lenguaje, esto no va a ser de mucha utilidad. Entonces tenemos que conocer a nuestro hijo y empezar desde lo más fácil a lo más difícil. Entonces, si no dice sonidos, que diga sonidos y que lo haga para comunicarse. Cuando ya dice sonidos, tiene que decir palabras cortas. Cuando ya dice palabras cortas, pues ya tiene que empezar a unir palabras, ¿no? Y decir dos palabras al mismo tiempo. Y siempre desde el punto de vista funcional, ¿no? Y en la comprensión, cuando ya me entiende que yo le dije recoge, entonces yo le digo recoge la pelota y ahora recoge la chompa, ¿no? Y trato de colocar diferentes objetos para que empiece a ampliar esa comprensión. Cuando ya lo hace, entonces hago instrucciones más largas o empiezo a relatarle cosas. El uso, por ejemplo, de los cuentos es muy importante. Nosotros somos una sociedad que no lee mucho y que no enseña a los niños a leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros países se determina que los niños desde muy pequeña edad, incluso que no saben leer todavía, estamos hablando de niños de 3 años, de 2 años, etcétera, nosotros vamos a darles actividades que lo predisponen y desarrollan habilidad, y no solo habilidad, sino también interés por la lectura. Y la lectura al inicio es lectura de imágenes, entonces debemos de tener cuentos, debemos de desarrollar estas actividades que también son relatos con títeres y demás, y hacer participar a nuestro hijo dentro de ellas. Y así como estas hay muchísimas otras dentro de la intervención temprana también. En cuanto a habilidades que tienen que ver con el área sensorial, ¿no? El procesar estos estímulos, debemos de exponer a nuestro niño a diferentes tipos de texturas, colores, sabores, actividades que puedan tocar, que puedan oler, que puedan mirar, con sonidos, etcétera, y que se realicen de manera organizada también junto con otras, ¿no? Todas estas actividades implican pues que vayamos combinando cosas, que vayamos pintando, que vayamos construyendo con materiales de construcción, los legos, los bloques, las maderas, todo ese tipo de cosas se puede utilizar. Y no solo con juguetes. Cuando a veces me dicen, no, pero yo no tengo posibilidades económicas para comprar cosas, no tenemos que comprarlas. Dentro de la casa existen diferentes materiales que podemos utilizar para aprender, ¿no? Y entonces cuando hablamos de que realizamos actividades, por ejemplo, con cajas y las vamos a pintar y a lo mejor las pintamos junto con nuestros hijos.
botellas en las que podamos colocar objetos y a lo mejor utilizaremos las menestras, qué sé yo, los frijoles y los podemos pintar, los fideos. Entonces vamos combinando diferentes actividades y no solo nos van a servir para que miren, para que pongan dentro de la botella, sino ya le estaremos hablando de los colores, ya le estaremos hablando de acciones, poner, guardar, quitar, cerrar. Estaremos hablando de si a lo mejor con los fideitos empezamos a armar formas y vamos a hacer una pelota y vamos a hacer, no sé, una cama, etcétera. Vamos a combinar todas esas habilidades. Entonces ya hemos hablado del desarrollo motor, hemos hablado de las habilidades, de las conductas que tienen que ver con el procesamiento sensorial, hemos hablado de las habilidades del lenguaje, hemos hablado de otras habilidades que tienen que ver ya más con el razonamiento, ¿no? Que muchas veces también las podemos desarrollar con las actividades de construcción. ¿Qué más faltaría? El desarrollo del juego. Es muy importante el desarrollo del juego. Y el juego, si bien es cierto al inicio se hace de manera más funcional, es decir, cogen los objetos para que haga un carrito o para que haga determinada actividad, luego también es un juego social. Entonces tenemos diferentes actividades de juego que debemos desarrollar con nuestros hijos. Los juegos de construcción son juegos para apilar, para formar en filas, para poner unas cosas dentro de las otras, para aparear las formas, etcétera, etcétera, ¿no? Los juegos que son más de representación, entonces ya será la muñeca, y por ahí ya he visto que estamos cambiando el esquema y no estamos restringiendo el uso, por ejemplo, de muñecos a solo las niñas, ¿no? Esta familia con la casita y los muebles y los alimentos que nos permite representar actividades de la vida cotidiana son muy importantes. A eso le denominamos también cuando ya va a pasar al juego simbólico. Y es un hito muy importante en el desarrollo. Y, por ejemplo, los niños que pudieran presentar trastorno de espectro autista van a tener serias dificultades en este tipo de actividad. Y entonces representar actividades de la vida cotidiana. También están los títeres, por ejemplo, ¿no? También están luego los juegos de reglas. ¿Cuándo deben empezar a hacer juegos de reglas con los niños? Fíjense que hay una actividad bien interesante que la podemos hacer con cartas o qué sé yo. Esta que la venden también en algunos lados, que se llama Uno, ¿no? Y que es una actividad relativamente compleja. Es un juego muy interesante para niños pequeños. Yo lo he utilizado hasta con niños de 4 años, 3 años, pero lógicamente no con todas las reglas, ¿no? Sino para que puedan desarrollar, por ejemplo, habilidades de percepción. Entonces era solamente coloco una imagen y ellos tienen que buscar la que se le parece, ¿no? Y vamos jugando y vamos desarrollando probablemente algunas reglas dentro de ese juego. Pero también están los juegos motores de reglas, ¿no? Al inicio son juegos muy sencillos como la ronda o como las chapadas, ¿no? Las escondidas, pero luego se vuelven juegos más complejos que luego van a terminar incluso también o van a ir de la mano con los deportes. Pero todos ellos son importantes. Y nosotros los que trabajamos en neurodesarrollo consideramos que las actividades de juego que ustedes puedan desarrollar con los niños en el parque, en la casa, con los materiales, o a veces estos juegos que también implican simbolizar que hemos visto en internet, ¿no? Cógete una caja grande de esas que traen los artefactos y dale forma, píntala y vamos a jugar con ella como si fuera primero un auto, luego será una casa en donde me voy a esconder, luego será diferentes cosas. O a veces puedo utilizar solo la caja para que el niño esté adentro y pueda pintar alrededor en la caja. Pues son actividades muy importantes que también van a desarrollar la imaginación. Y nosotros, les decía, consideramos estas actividades primordiales. ¿Por qué? Porque estas van a desarrollar un conjunto de habilidades en diferentes áreas, pero lo que más van a desarrollar va a ser una adecuada relación con los demás y una adecuada interacción con los demás que sea saludable. Y teniendo en nuestro caso familias que tienen usualmente un niño, por ejemplo, ¿no? Muy pocos son los que tienen 3, 4 niños, o a veces no solamente es que tienen un niño, sino que viven en un departamento y no tienen conexión con las demás personas, entonces las oportunidades para desarrollar interacción con los demás son muy pobres. Y estas se ven reflejadas en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. No sabemos convivir con el vecino. No sabemos interactuar con la persona que me encuentro en la cola. ¿Por qué? Porque no me sé relacionar. No he aprendido a tolerar, no he aprendido a respetar, no he aprendido a tratar de proponer mis ideas y mis pensamientos de forma adaptativa. Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que trabajar en el desarrollo regular y que con mucha mayor razón tenemos que promover, exigir,
insistir en desarrollar en la intervención temprana, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta. ¿Se debe trabajar la integración sensorial en niños con diagnóstico de autismo? Mi respuesta probablemente no sea muy de acuerdo con muchos profesionales, pero como siempre les digo, vamos a basarnos en lo que es basado en evidencia. Entonces, el protocolo de intervención para niños que presentan indicadores de trastorno espectro autista es una intervención temprana e integral, en donde se va a dar las diferentes áreas, incluida la estimulación dentro del campo sensorial, ¿ok? Sin embargo, lo que puede estar ocurriendo es que decimos, tiene indicadores de trastorno espectro autista, que vaya a determinada terapia, que muchas veces pudiera ser la de integración sensorial como única terapia. Yo considero, y la mayoría de profesionales que trabajamos en el desarrollo consideramos que es inadecuado el hacer una sola terapia. No quiere decir que está mal hacer la terapia. Lo que es inadecuado es que solo se haga una terapia. En especial porque los indicadores, perdón, las dificultades que tienen que ver con autismo están relacionadas con el lenguaje. Por ejemplo, los dos grandes indicadores son el lenguaje y la comunicación. Y el otro gran indicador son la presencia de conductas atípicas en el desarrollo. Y dentro de las conductas atípicas en el desarrollo, solo uno de los 4 grupos de conductas corresponde a las conductas que tienen que ver con la hiper o hiporreacción sensorial. Entonces, de los 2 indicadores, estaría abordando solo un cuarto, ¿no?, de lo que son las conductas atípicas, por ejemplo. Entonces, si nosotros no le damos a este niño una intervención en comunicación e interacción social, que es lo más importante, y es más, si este niño, además de presentar trastorno espectro autista, por ahí presenta también una condición de discapacidad intelectual, entonces su desarrollo se ve afectado. ¿Por qué? Porque no le estoy dando la intervención que corresponde. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a estimular el lenguaje y la comunicación después de los 3 años, es muy difícil la oralización en comparación a cuando se inicia entre los 0 y los 3 años. Lo mismo ocurre con el desarrollo cognitivo. Si yo voy a empezar a trabajar recién las habilidades cognitivas posteriores a los 3, 4, 5 años, entonces ya estoy como tarde en ese proceso. Hemos perdido bastante el tiempo. Entonces mi respuesta es, ¿se debe trabajar integración sensorial? Yo considero que se debe trabajar cuando el niño presenta estas dificultades y no debe ser la única intervención, sino debe ser parte de un programa integral de intervención temprana. Esa es la respuesta, considero, más adecuada y que podemos ir encontrando. Existen diferentes investigaciones que hablan de la intervención en trastorno espectro autista y trastornos del neurodesarrollo. La más, digamos, completa y que tiene, que además está en español, es la Guía de Buena Práctica en Intervención en Autismo, elaborada por los mejores profesionales españoles del momento, y es del 2005, por ejemplo, ¿ya? Si no me equivoco. Sin embargo, existe por ejemplo, una investigación bastante más moderna que habla de las intervenciones. Busquemos, por ejemplo, en Internet, aprendamos a buscar intervención basada en evidencia. Entonces, busquemos investigaciones que hablen de metaanálisis, que hablen de los mejores tratamientos en autismo. Y vamos a encontrar allí, por ejemplo, una investigación, la última es de Novak, si no me equivoco es el apellido. Y por ahí, si a alguien le interesa, yo puedo compartirle el link en donde va a poder encontrar la investigación y ahí vamos a poder ver cuáles son las intervenciones más adecuadas para niños con autismo, ¿no? Y ahí nos puede ayudar para poder también tener mayor información al respecto. Bien, entonces, eso es lo que quería decirles yo el día de hoy. Creo que he contestado a todas las preguntas. Voy a darme un minuto para ver si hay alguna pregunta adicional que quisieran hacer. Y luego nos vamos a despedir y lógicamente si es que tienen alguna duda posterior a ello, como les decía, me pueden encontrar en Facebook como @FannyMonje y me pueden escribir a través de ahí. También me pueden encontrar en la página del centro que es @Haruki Especialistas, en donde podemos darle orientación y allí tenemos un equipo también que trabaja y pueden participar también de los cursos que les he comentado de padres que tenemos, en los cuales va a haber una formación bastante más integral, ¿ok? Entonces, creo que no hay ninguna pregunta por ahora. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias.